Bienvenida, gracias por conectarse a su clase de inteligencias artificiales. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con el versículo para esta semana. Vamos a darle continuidad a Mateo 6:29. Hemos estado viendo cómo el Señor Jesús nos hablaba acerca de las ansiedades, ¿verdad? Y una de ellas, pues, tiene que ver con la ropa o con la vestimenta, digámoslo de esa manera. Así que vamos a retomar esa parte, ¿verdad? Y en este caso, pues tendríamos el versículo 29 que nos dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ese uno de ellos son los lirios, ¿verdad? Jesús estaba hablando de los lirios, que los lirios no tejen ni hilan y pues se visten de un gran esplendor, pero no pasan eh, su vida, por así decirlo, pensando en cómo vestirse o en preocuparse cómo vestirse. Dios los viste así. Eh, esta, este versículo, mejor dicho, hace referencia a varias cosas. En primer lugar, ¿por qué utilizar la figura de Salomón? Bueno, cabe destacar que Salomón escribió uno de los libros que en la Biblia se conoce como el Cantar de los Cantares, en donde es un libro donde se evoca el romance, digamos, que existe entre un hombre y una mujer. Y entre ese romance, ¿verdad? Entre las figuras que utiliza Salomón para describirlo, habla acerca de la rosa de Sarón y habla también acerca de lo que es el lirio de los valles, haciendo alusión pues a que son flores muy bellas, atractivas y hermosas. Entonces Salomón habló de ellas en el Antiguo Testamento y Jesús lo retoma aquí y habla de los mismos lirios, ¿verdad? Pero más allá de eso es de tomar en cuenta también quién fue Salomón. Lo reconocemos por haber sido el escritor de los proverbios, de cantares, de Eclesiastés, por haber sido un rey el más sabio, digámoslo, desde ese punto de vista, ya que él le pidió a Dios sabiduría y Dios le dijo, "Porque me has pedido sabiduría y no me has pedido riquezas, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riquezas." En el contexto histórico, la edad de oro del pueblo de Israel fue entre el reinado de Saúl, David y Salomón. Para algunos, pues el más emblemático es David, ¿verdad? En términos materiales y espirituales. El crecimiento que tuvo Israel en el tiempo que gobernó David, pues es innegable. Salomón llegó con un reino ya establecido. David había logrado conquistar todo el territorio prácticamente de la tierra prometida. Había batallado contra todos aquellos pueblos que Dios había dicho que tenían que sacarlos de ahí. Y prácticamente Salomón no fue un hombre de guerra. Él llegó a un trono bastante estable, a no ser por la forma en la que llegó al trono, ¿verdad? Que fue un exabrupto, puesto que había allí un hermano, ¿verdad? Que quería quitarle el trono que David le había prometido a su madre Betsabé. Pero fuera de eso, digamos que Salomón no combatió contra ningún reino. No hay registros de que haya liderado una guerra. Sí tenía su ejército, claro, preparado, pero no hay registro que tuviese necesidad de batallar como lo hizo David. Construye el templo de Dios, se toma más tiempo para construir su palacio, y los detalles que están en la Biblia respecto de todo lo que utilizó, ¿verdad? La belleza de materiales que tuvo que haber utilizado, pues ahí están escritos. Y a eso se refería Jesús con su gloria y su esplendor, eh, que no, quizás no habría visto Israel a otro rey con tanta riqueza material, pero ese es el punto. Jesús estaba hablando de riquezas materiales, de pensar en cosas materiales y ahora traer a Salomón a colación pues tiene varias aristas. En primer lugar, lo de los lirios. En segundo lugar, porque pues Salomón había escrito de los lirios, habla respecto de alguien que tuvo esa riqueza. Hasta hay películas, ¿verdad? Mitos por ahí de los tesoros perdidos, ¿verdad? Del rey Salomón.
que a la fecha no se han encontrado, según se narra. Em, y a esto hay que agregarle, ¿verdad?, el componente del materialismo que Salomón pudo haber desarrollado y que de una o de otra manera, al final de sus días, no dice que el materialismo lo volcó a otros dioses, dice que fue rodearse de muchas mujeres, de otras razas, de otras culturas, las que lo volcaron a esos otros dioses y terminó perdiendo el camino en el que debía seguir. Pero claro, llegó a esas mujeres debido a sus riquezas. Entonces, de una u otra manera, detrás está esa idea, ¿verdad? No nos centremos en el materialismo porque eso no nos va a llevar por ningún buen camino. Bueno, dejamos esto hasta acá y vamos a hacer un ejercicio dentro de lo que es pseudointérprete. Hemos estado trabajando con la estructura repetitiva y estábamos viendo lo que era la estructura mientras. Vamos a hacer un ejercicio al inverso de los anteriores. Hemos hecho ya un ejercicio, por ejemplo, para llevar un conteo de números, ¿verdad? Por ejemplo, escribir los números del 1 al 100, ¿verdad?, y que aparezcan allí. Podemos hacer ejercicios donde, digamos, vamos de dos en dos, cosas por el estilo. Pero son incrementos. En todo caso, son incrementos. Entonces, hoy vamos a hacer algo inverso. Vamos a crear un algoritmo o un código, ¿verdad?, para escribir los números. Le vamos a poner acá del 100 al 1. O sea, esto es inverso. Normalmente vamos del 1 al tanto, vean, para arriba, incrementando. Pero ese no va a ser incremento, va a ser al contrario, va a ser decremento. Eso es lo que vamos a establecer. Entonces, como va a ser algo que va a ir, digámoslo, en decremento, vamos a irlo haciendo siempre con la misma estructura que hemos estado estudiando, pero vamos a hacer un par de cambios. Entonces, en este caso, eh, claro está, lo primero que tendríamos que hacer es definir, ¿verdad?, mi variable. Entonces, vamos a ponerle acá a una variable, digamos, el número. Ah, y vamos a asignarle al número el valor acá. Bueno, aquí vamos a inicializarlo con 100. Con eso lo vamos a inicializar. Bueno, vamos a dejar mejor como número, porque el número como que ya está reservada, ¿verdad? Cuando aparece 100 azul significa que el programa quizás ya la tiene reservada para algo, entonces mejor buscar otra alterna. Vale, entonces tenemos ahí lo que vendría siendo ya la asignación. Y ahora vamos a hacer el bloque mientras. Vamos a introducir ahí el mientras. En este caso, pues lo que vamos a hacer es un decremento, en vez de ir incrementando, un decremento. Entonces, en la expresión nos va a quedar lo que vendría siendo la variable en número, pero en este caso la vamos a hacer mayor o igual. Esa va a ser la expresión lógica. Entonces, vamos a ponerle acá, si número es mayor, ponerle o igual, y en este caso a 1. Vamos a hacerlo a la unidad. Es decir, en la primera pasada, la variable número se arranca con 100. Eso es lo que trae. Trae 100. Entonces, diríamos en el bloque mientras 100, o sea, num, sea mayor o igual a 1, hacer esto. Como va a meterse ahí el 100, vamos a decir, sí, ¿verdad? 100 es mayor que 1. Y así va a estar, digamos, hasta que esto vaya en decremento. Esa es la diferencia de este ejercicio a los anteriores, que aquí vamos a considerar un decremento. Entonces ahí es donde podemos hablar de que tenemos acumuladores, que es cuando vamos almacenando una y otra operación. Tenemos contadores, ¿verdad?, donde vamos haciendo más uno, más uno, más uno en cada caso. Y ahora vamos a hablar que tendríamos en este caso lo que serían decrementos. Vamos a verlo en términos de los decrementos. Entonces, vamos a poner por acá
nuestra secuencia de acciones la operación que vamos a realizar. En ese caso, lo primero que necesitamos es escribir el número, o sea, escribir la variable número. Vamos a borrar esto y vamos a poner aquí escribir num. Como ahorita, supongamos, comienza con 100, entonces lo primero que va a hacer es escribir 100. Eso es lo primero. Y después vamos a ir ya a aplicar el decremento en ese caso, que sería la variable num, o sea, la vamos a asignar, le vamos a asignar lo que sería la misma variable num, pero ahora menos 1. Esa es la diferencia entre los ejercicios que hemos desarrollado anteriormente, que aquí no estamos considerando que vamos a ir incrementando, sino que vamos en decremento. Entonces, lo que va a hacer en este caso nuestro lazo mientras es que en ese punto va a decir, bueno, 100 menos 1 es 99. Y eso es lo que le va a asignar a nuestro contador. Nada más que aquí, más que un contador de incrementos, es un contador a la inversa, es un contador decrementativo, porque vamos a ir hacia atrás, vamos hacia atrás. Esto va a estar así, ¿verdad? Se va a estar ejecutando varias veces hasta reducir el número 100, ¿verdad? En tantas veces, tantas pasadas, como para que lleguemos a que el número sea cero, o sea, que valga cero la variable, y en ese momento, pues, finalice. En ese momento sea ya el cierre del lazo. Bueno, vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Pero se me había olvidado que no había compartido toda la pantalla. Voy a compartir aquí toda la pantalla. Vale. Entonces ahí tendríamos ya esto escrito. Vamos a ejecutarlo así paso por paso para que veamos eso, dónde va a estar el programa saltando, ¿verdad? De un punto a otro. Entonces comienza, ¿verdad? Ahí va la primera pasada, nos escribe el 100. Va la siguiente pasada, ahí va el 99. Siguiente, va a escribir 98. Siguiente, 97. O sea, lo que va haciendo es restándole en cada ocasión un valor, restándole una unidad en este caso porque así lo hemos definido. Entonces, ese programa lo que está haciendo es escribir los números del 1 al 100 en orden inverso, diríamos, o en forma decrementativa. Es decir, vamos de lo mayor hacia lo menor. En los ejercicios que hemos hecho anteriormente se hacía al inverso. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre los ejercicios anteriores y este que estamos planteando acá? Bueno, el contador que llevamos, que en lugar de ser un más, en lugar de la operación ir incrementando en 1, incrementando en 2, dependiendo de la utilidad que le queramos dar, este va a ir decrementando en una unidad cada vez que pasa. Y así lo vamos a tener hasta que llegue pues al valor eh, deseado, ¿verdad? Ahí estaría. Bien. Este, como son 100, pues el programa se tarda un poco más, ¿verdad? De la cuenta. Permítame. Bien, como vamos paso a paso, pues ahí nos va mostrando, ¿verdad? Lo que está haciendo el lazo. Y entonces vean cómo ese lazo está regresando cada vez que termina, vuelve, la condición se cumple, por lo tanto entra a hacer las operaciones y así sucesivamente. Llega un momento en el cual pues ya no se cumplirá la condición y es donde él viene y sale del programa. Bien, ¿alguna pregunta que tenga ahorita de este ejercicio de muestra? No, creo que no, porque aquí básicamente, bueno, solo así como usted lo tiene. El número que sería el 100, luego que este es menor, ¿verdad? Menor o igual que uno. Es O mayor, es mayor, mayor. mayor, sí. Mayor o igual que uno. Y luego num, la asignación y vamos a empezar a restar menos uno a partir del 100. Correcto. Ok.
va haciendo una serie de restas hasta que reduce el número 100 en este caso, lo llevará a cero, que sería el último valor, porque cuando llega a 1, con el 1 todavía se ejecuta, porque como Ujú, tiene el igual, ¿ve? Entonces lo incluye. Entonces dice, 1 es menor o igual a 1, bueno, sí, es válido y ahí hace la última operación, que sería el 1 menos 1, ahí da cero. Entonces en ese vuelve allá y dice 0 es mayor o igual a 1. No, eso es ujú. falso. Entonces ahí termina el lazo mientras, se va al fin mientras y luego pues terminaría lo que vendría siendo el programito. Entonces, hay situaciones quizás en las cuales en un lazo lo que nos va a interesar es hacer la cuestión a la inversa. O sea, no ir incrementando, sino ir decrementando. Dependerá, digamos, del tipo de programa que estemos diseñando o en dónde querramos incluir esto, que en vez de ir sumando una unidad o dos unidades, pues vamos decrementándolas. Si aquí, por ejemplo, pusiéramos escribir los números del 100 al 1, los números pares, entonces el único cambio que tendríamos que hacer es que en vez de restar 1, estaríamos restando 2, ¿verdad? Porque la resta de 2 nos iría dando solo los números pares en cada paso. Entonces, con lo que hemos hecho ahora, lo que queremos ilustrar es que los contadores pueden funcionar en orden de ir acumulando, de ir sumando, o pueden funcionar en decrementos. En vez de incrementar, decrementar. Aquí es donde se ve quizás una de las diferencias entre la estructura while o mientras y la estructura for que normalmente en el for es un incremento automático, aunque también en un for podríamos definir lo mismo que se está haciendo acá, porque como habíamos adelantado, la estructura for y la estructura mientras, prácticamente el for es una mejora de una estructura mientras, que incluye una automatización de ese contador. El contador acá de decremento estaría en la línea 5. El hacer eso de una variable a asignar a una variable la misma variable más algo o la misma variable menos algo, lo que estamos haciendo no es más que incrementar o decrementar a la variable original en la unidad. En 2 por ejemplo, suele usarse el más 2 o menos 2 para ir trabajando con números pares. Y claro, puede usarse cualquier otro valor, ahí depende de cómo lo quisiéramos tomar en cuenta. Si fuera de 10 en 10 por ejemplo, podríamos utilizar pues directamente el 10 si fuese de 5 en 5 también. Ahí depende de lo que queramos diseñar. Aquí ya terminó y ya nos escribió pues en pantalla todos estos números, ¿verdad? Que vienen desde el número 100 y ha llegado hasta la unidad y ahí termina. Bien. Si nosotros, por ejemplo, acá le agregamos aquí, después de esto, escribir y que nos escriba la variable número, ¿ve? Escribir número al final, eh, a ver, como lo hemos usado para, creo que no me deja, pero veamos si lo podemos hacer aquí. Ah, no, es que estoy yendo acá, aquí debe de ser, está yendo muy abajo, acá. Vale. Si ahorita le ejecutamos normal, lo que hace es lo mismo que ya habíamos visto, ¿verdad? Va desde el 100, comienza ahí con el número 100, va marcando los valores y lo que hemos hecho es agregarle que escriba el valor de número, de la variable número, cuando termina ya todo el lazo. Es decir, la variable comenzó con 100, pero aquí le estamos pidiendo que
cuando termine, que nos saque el valor de num. Y claro, ¿verdad? Ahí comprobamos que el valor de num es cero en este momento, porque se fue decrementando. Si nosotros, por ejemplo, aquí le ponemos 2 menos 2 y ejecutamos lo que vendría siendo nuestro programa, vamos a reiniciarlo acá. Ahora lo que vamos a obtener son los números pares. Entonces comenzamos con 100, 98, 96, ahí va, porque lo que está haciendo es decrementando en 2. Ahí va decrementando en 2. Y claro, en la última, ¿verdad? Hace 2 menos 2, que da el mismo cero que tenemos acá. Entonces, este tipo de programas sirven para cuando lo que necesito en vez de ir de una cantidad menor a una mayor, llevar ese control, digamos, de menor a mayor, vengo de mayor a menor. Entonces, por eso se le conoce a esta como un decremento. Ese contador, en vez de incrementar, lo que hace es decrementar una variable en términos de lo que nosotros vayamos a poner. Bien, ¿alguna duda o alguna consulta respecto de este ejercicio? No, por el momento no. Queda claro. Sí. Bueno, entonces ahí tendríamos eso. Ahora, en el caso de, por ejemplo, vamos a darle aquí en uno nuevo. En el caso de que nosotros usáramos la función for o el para, que es este, nosotros teníamos acá una variable numérica, ¿verdad? Su valor inicial y su valor final. Y luego teníamos lo del paso y luego la secuencia de acciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos indicar acá la variable índice, porque aquí lo que usamos es una variable de índice. Entonces decimos, bueno, la variable índice en este caso sería el 100, ¿verdad? Porque es el valor inicial del número. Entonces ese sería el índice, 100. Hasta, y el valor final en este caso, podríamos poner cero, por ejemplo, que ese sería su valor cero. Con paso, y aquí el paso deberíamos de definirlo como menos uno, un paso negativo en vez de incrementar. Y ahora vienen las secuencias de acciones. Lo que haríamos en la secuencia de acciones básicamente vendría siendo sacar, por ejemplo, la variable índice o mostrar la variable índice. Entonces vamos a poner acá, escribir y, vale. Si le damos a esta ejecutar, aquí vamos a ampliar un poquito más. Aquí tendríamos, comienza con 100, ¿verdad? Que es con lo que entra la variable índice. Es la primera iteración, digamos, de esa manera. Eh, Viene y escribe 100, ¿ve? Entonces regresa y al regresar, pues va con la siguiente, ¿ve? Como aquí el paso es menos, dice 100 menos uno es 99. ¿Ve? Entonces escribe 99 y luego vuelve a ser 99 menos uno 98 y así sucesivamente. Y ahí va, ¿verdad? Tirándonos los decrementos hasta que llega a el cero en este caso, que es porque le pusimos hasta cero. Si nosotros quisiéramos que esto terminase en uno, pues entonces le ponemos aquí hasta uno y le damos acá en la ejecución y aquí ya no va a mostrar el cero, va a mostrar el uno en esa parte. Y el paso es negativo. Entonces, el paso es, en este caso, incrementar o decrementar. Si le ponemos el número uno nada más, sin el más, sin nada de eso, vas a componer nada más el número, pues se entiende que son incrementos. Pero si le ponemos un menos, son decrementos. Si ahora aquí le ponemos menos 2, lo que esto estaría haciendo, en este caso, ya cargó acá, es lo de sacar los números pares, ¿verdad? Se detiene en el 2 porque pues llega hasta uno, pero ya en el uno ya no nos escribe uno porque ya el paso ya no se cumple. O sea, cuando hace 2 menos 2 pues llega ahí a lo que sería el cero. Entonces ya ahí ya no se cumple. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que el lazo while
o mientras y el lazo por básicamente son el mismo o hacen lo mismo en términos prácticos. Eh, claro, el clásico, el que nació primero fue ese, pero después, decíamos, se automatizó y el automatizar sobre todo esa parte es que generó el lazo for. Entonces se utiliza en esta sentencia lo que en el while va en diferentes partes, ¿vea? Porque en el while tenemos que hacer nuestro propio contador y aquí ya viene incorporado el contador dentro de la estructura. Bueno, el día de ahora creo que nos vamos a quedar hasta acá con esta parte. Mañana pues no nos conectaríamos, regresaríamos a clases el día jueves. Vamos a seguir haciendo algo, otros ejemplos más. Yo le llamo a estos ejemplos clásicos, ¿verdad? De esas estructuras que sirven pues para comprender su funcionamiento. Luego veremos otras aplicaciones ya, porque ahorita solo es para entender cómo funcionan, pero luego estas se van integrando en funciones o en programas más complejos y es donde tenemos qué aplicaciones pueden tener cada una de ellas. Nos vamos a despedir hasta acá. Que pasen feliz noche y nos vemos el día jueves, primero Dios. Gracias, buenas noches. Igualmente, feliz noche.